Noches, como todos, espero que muy bien. Conforme pase el tiempo, los minutos de clase y se vayan sumando nuevos compañeros, vamos a ir agregándolos. Tomamos una asistencia ahora. Espero que hayan andado bien la semana. Sí. ¿Cómo sería la modalidad Sí, de la asistencia, digamos? ¿Cómo Sí, profe, ¿cómo sería la modalidad de la asistencia? Bien, yo tomo asistencia al inicio del otra foto a mitad de la clase, o sea, al comienzo de la segunda hora de cátedra y al final, ¿sí? De todas maneras, digamos, es para mí un elemento a considerar dentro de otros elementos que hacen al desempeño del alumno en la materia. No quiere decir que la asistencia sea obligatoria, si no se quiere, ¿sí? Ahora, que estén en la clase, que participen, se escucha súper cortado, me dice Aymar. A ver, vamos a probar de mejorar un poquito el audio aquí. Ahí, ¿cómo me escuchas? ¿Mejor? Sí, se escucha mejor. Bueno, reitero por las dudas, no sé si se ha escuchado bien. Saco una foto no sé cómo se dice acá, pero bueno, una foto de los alumnos que están al comienzo de la clase, al comienzo de la segunda hora cátedra y al final. Para mí es importante que estén porque hace al desempeño de cada uno en la materia. No lo considero como un elemento fundamental de la nota de la materia en sí, ¿no? Pero sí es importante. Junto a otros elementos que considero importantes, como la participación, comentarios, experiencias, consultas, inquietudes que tengan, digamos, no solamente al dictado de la clase en el momento que se dicta, sino también posterior y que hagan notar que realmente se están interesados por la materia. Pero bueno, así estamos, ¿sí? Bien, ¿alguna otra cosa? No, profe, está bien, esa era mi duda. Bien. Bien, genial. Profe, Genial. yo tengo una pequeña consulta. ¿Usted qué bibliografía le recomienda, digamos, empezar a leer para, digamos, acompañar a lo que estamos viendo ahora, digamos, de la unidad 1? O sea, ¿de dónde puedo acompañar, digamos? Porque hay un montón de bibliografía. Yo había arrancado a leer el de Robinson, Bien. pero por ahí algunos mejor, digamos, porque algunas cosas faltaban. Yo vi y no estaba todo lo que usted mencionaba, digamos. En realidad sí está. Lo que no está es en el orden que yo lo digo, ¿sí? No me guío por el libro, sino me guío por el programa, ¿sí? Y por eso cuando yo les decía, lean la primera unidad del programa. Claro, sí, por eso digo, por ejemplo... Bueno, obviamente van a tener que a veces más para poder llegar hasta...
Claro, por eso yo decía, yo me había leído Sí, decimos. más o menos 3 unidades más o menos del libro y me llamaba la atención porque yo todavía no había leído, o sea, una sola cosa de justamente la unidad que correspondía empezar a estudiar, había encontrado nomás. Entonces yo digo, no sé, capaz que estoy leyendo un libro que, o sea, Claro. bibliografía que no tengo que leer, digamos. Claro. No, ojo, en la bibliografía obligatoria yo les puse 2 libros, creo. Eh, Les puse, sí, eh, Administración, sí, de Robbins, y el otro, acá lo estoy buscando, porque no lo tengo. Bueno, Sí, eran 2. Administración, una perspectiva Sí, sí. Sí. En los dos libros van a poder acceder al contenido fundamental. La, la bibliografía adicional, ¿sí? Tiene algunos puntos de la unidad 1, ¿sí? Así que tendría que fijarme, pero no me quería detener en la bibliografía, pero lo vamos a hacer un segundito. En la bibliografía adicional voy a buscar. Claro, yo más que nada para saber, digamos, en qué enfocarme primero, así leo, saber a qué apuntar, digamos, primero, más que nada. Sí, o sea, no hay una parte específica del libro, de un libro determinado, que te dé la pauta exacta de lo que dice el programa. ¿Sí? ¿Y por qué lo decidí así al programa? Digamos, porque si no sería más fácil decirle, mira, hay un autor que se llama Alberto Chavenato, que escribió varios libros de administración, ¿sí? Entonces, yo podría decirte, o decirle, lee Chavenato y ya está. Porque si voy a decir, o vamos a ver solamente, porque el programa va a tener exactamente lo que dice el libro, entonces medio al vicio la materia y la consulta sobre otros autores y otros pensamientos, ¿no? Entonces, por eso cuando decidí el programa, no me basé en un libro determinado, pero sí tomé de referencias los que les puse allí. Perfecto. No sé si más o menos Sí. Perfecto. Gracias. evacuó tu, ¿sí? No, por favor. ¿Alguna otra consulta? No, yo la clase anterior no estuvo presente, ¿Ninguna? pero quería saber si había dado algún tema en particular o había sido más de presentación. No, habíamos visto, la clase pasada habíamos visto el tema de la organización como sistema, habíamos visto su relación con el entorno, eh, ¿qué más vimos? El tema de como sistema abierto o cerrado, cuáles eran las características de más o menos de esos sistemas, los componentes que tenían. Habíamos visto algo de cambio, creo que también, o la necesidad de las empresas, de las organizaciones, ¿sí? De mirar permanentemente el contexto y cómo se da
cómo se da eso administrativo en los, digamos, ante cualquier cambio del entorno, ¿no? Creo que Sí, profe. no, Así es. Bien, genial. Sí. Bien. El sistema abierto y cerrado, ¿no? Sí, hay mal, exactamente. Las organizaciones hoy se ven como sistemas abiertos, pero inicialmente se consideraban cerradas. La clase pasada, yo le había comentado que al comienzo digamos, del análisis de la administración como ciencia o como técnica, se consideraba a las empresas como sistemas cerrados. O sea, lo que pasaba dentro de la dirección no era afectado por el entorno o la situación que se vivía antes. Así habíamos dicho la semana pasada. Algo más que recuerden la señora que no puedo decir, tengan de lo que dijimos. Misión, visión, objetivo, claro, vimos lo que, o sea, cómo lo haríamos, o qué es lo que queremos, qué tenemos que hacer para llegar a eso, mejor dicho, ¿sí? Y planteamos objetivos, y sobre todo vimos una clase de valores. Ah, sí, sí, ya me ¿Cómo, acordé, perdón? sí, estuve presente al final. Ya me acordé. Ah, bien. Vimos lo de eficacia y eficiencia, que juntas las dos hacen la efectividad, muy bien. Natalia, los procesos administrativos, planificación, organización, dirección o ejecución y control, y la retroalimentación, la influencia del entorno, la estructura organizacional. Comenzamos a ver algo de la estructura organizacional respecto de los tipos de estructura organizacional. Vertical, horizontal, circular, mixta, ¿sí? Y yo les había comentado que en un inicio se tomaba a la estructura organizacional como vertical, primeramente vertical, era como el crecimiento del feto humano, ¿no? Cefalocaudal, próximo distal, era vertical primero y luego hacia los costados horizontal. La horizontalidad se da conforme se vayan efectuando divisiones de trabajo y áreas que consideren en cada organización para el cumplimiento de los objetivos. Carla se le traba la clase. Bien, no sé, todo cortado escucho. ¿Todos escuchan cortado? ¿Se escucha cortado? Por momentos sí se escucha medio cortado. Por momentos sí, no sé qué hacer. Puedo hacer como que toco un botón y se soluciona, pero no sé. No sé. Vayan diciéndome conforme voy hablando, vayan diciéndome, ¿sí? No tengo idea cómo solucionarlo, pero bueno, nos encomendamos a las manos de... Puede ser el internet de Carla, profe. Puede ser el internet de Carla también, ¿sí? Yo tengo Movistar. Movistar me permite gozar de un internet super mega. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿No?
¿Ninguna consulta más? ¿Seguro? Bien. Listo, Micaela, que no así con la cabeza. Bueno, listo. Vamos, vieron que comenzamos, voy a sacar mis lentes, vieron que comenzamos la materia hablando de la organización, que es una organización, y ustedes dijeron, es un conjunto de personas, con un objetivo, o sea, con un objetivo común, específico, donde, no me voy a poner los lentes de vuelta porque no los veo, sino, con un objetivo común, organizados, es un conjunto, o sea, es un sistema social porque está dentro de otro sistema social más amplio, sus partes están interrelacionadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hablamos de todo esto y estaba genial. Ahora, ¿cuándo comenzó cuándo comenzó el hombre a darse cuenta que estaba dentro de una organización? ¿Cuándo comenzó a darse cuenta? ¿Qué es lo que pasó, ¿sí? Para que el hombre diga, estoy en una organización. O sea, esto que estamos nosotros juntos es una organización. O esto que tenemos nosotros, donde estamos, donde nos reunimos, donde hacemos cosas, donde trabajamos, ¿sí? Le va a llamar organización. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo creen ustedes que eso sucedió? Escriban en su chat o abran su micrófono y dialoguemos eso. Buenas noches, Miriam. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí, Antonio. ¿Cuándo creen ustedes que el hombre se dio cuenta que en las actividades que realizaba, con quienes las realizaba, donde trabajaba, estaba dentro de una organización? O sea, ¿cómo creen ustedes, si saben o piensan o se les ocurre, cómo creen ustedes que un buen día el hombre dijo, vamos a llamarle a esta organización o empresa, vamos a llamarle de alguna manera? ¿Sí? ¿Cuándo fue esto? ¿Qué es lo que se imagina? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que piensan? No sé si estoy errada, profe, pero quizás tenga que ver por ahí cuando la actividad que se realiza, digamos, está como dividida en diferentes categorías. Bien, Florencia, bien. Natalia dice, creo yo que se dio cuenta cuando vio que había un proceso de actividad, es un orden. Por ahí voy a decir una burrada, ¿no? Pero se me ocurre, me remite a la revolución industrial, a cuando Ajá. Otra vez, Micaela, por favor, que se cortó la parte final. Se remite a la revolución industrial, decía Micaela. Uh-huh. Bien. No se escucha, Micaela. No se escucha. A mí me suena de que, por ejemplo, el trabajo era todo desorganizado, entonces decidieron organizar por sectores y así les fue mejor, entonces se llamó organización. Ajá. Bien. Yo pensaba lo mismo que Mica, que surge con la revolución industrial, al surgir todo esto de las fábricas, repartir
distintos trabajos, de mantener una organización también. Un proceso, así como mencionaba aquí en la empresa. Claro, bien, válido. ¿Alguien más? Ya, Antonella decía, y hablando más allá, desde que nace, forma parte de una organización que es su familia, claro que sí, las familias son organizaciones también. ¿Ya más? ¿Nadie más? Bueno, en parte todos tienen razón, ¿sí? Porque en realidad, desde comienzos de la humanidad... Profe, Sí, Francis. yo creo, ahora se me ocurrió algo justo, ¿no? Yo creo que usted había preguntado, digamos, que de dónde viene la organización, o sea, desde cuándo ya viene, digamos. Y yo creo, como usted dijo, o sea, no viene de ahora, digamos, pero antes no se lo llamaba, digamos, así con el nombre de organización. Tenían otros nombres. Por decir, no sé, ¿Cómo quién puede ser? puede ser, qué sé yo, una tribu, por ejemplo, o un grupo de indios o cosas así. Yo creo que desde ahí empezó a formarse lo que nosotros llamamos organizaciones, pero no con ese nombre, digamos. Ajá. Claro, puede ser. Sí, señor. Claro, porque desde que el hombre empieza a, a reunirse con otras personas, comienzan a dividir sus actividades. ¿Sí? Bien, Micaela, ya te recuperamos. Y a dividir sus actividades. Ahora, porque supónganse que somos todos seres primitivos, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, algunos vamos a cazar, porque tenemos ciertas características para cazar, otros vamos a cultivar, otros vamos a hacer las tareas de la casa, o de la tribu, de la manada, ¿sí? Entonces, esa división de tareas fue formando la idea de organización, ¿sí? O sea, nos organizamos, muy bien lo que dijeron al comienzo, digamos, nos organizamos de manera tal que cada una de las actividades necesarias para nuestra supervivencia en ese momento o para el cumplimiento de nuestros objetivos, diríamos hoy, cada una de las tareas está determinada, ¿sí? Diagramada y controlada, ¿sí? Controlada. Ahora, no fue sino hasta fin del siglo XIX que se dio un estatus de ciencia, ¿sí? de materia de estudio, ¿sí? Pero sí fue un gran salto en la historia cuando se sucedió la revolución industrial, ¿sí? Como dicen algunos también, creo que de la revolución industrial, genial, porque la revolución industrial provocó, ¿qué cosas? A ver, ¿se acuerdan de la revolución industrial? ¿Alguien puede decir qué pasó en la revolución industrial? Sí, así tomamos conocimiento para orientarnos desde esa parte. ¿Qué pasó en la revolución industrial? Alguien que diga algo. Las industrias se rebelaron, hubo revolución industrial porque los industriales se rebelaron. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se le llamó revolución industrial? O sea, ¿qué es lo que pasaba hasta ese momento y que cambió con lo que se llamó revolución industrial? Creo, si mal no me equivoco, que ocurrieron un par de hechos importantes respecto al trabajo en Inglaterra, como usted dijo, en el siglo XIX, y que eso permitió, por ejemplo, con máquinas, todo ese tipo de cosas que permitían, digamos,
ayudar, o sea, digamos, hacer los procesos, los mismos trabajos, pero más rápidos, o sea, acelerar los procesos productivos que hacía la gente de esa época. Entonces, como que bueno, ahí, creo que es algo por ahí, no hace un montón que no lo veo. Sí, de hecho Genial, Francis. Claro, hubo como sí, un pero reclamo, que digo que de hecho creo que hubo así como una manifestación, por así decirlo, de los trabajadores, como que se revolucionaron y alzaron sus voces. ujú, ujú. Bien, algo parecido, Florencia. Sí, María Serra dice, comenzaron con las industrias de maquinarias, una transformación en la producción, dice Karina, la producción en masa, dijo Luciano, Natalia lo mismo, se produjeron máquinas del trabajo, Mary, se manifestaron los trabajadores, bien, genial. Sí, porque antes de la revolución industrial, es verdad, lo que sucedió fue un cambio tecnológico tremendo que provocó que la economía diera un salto importante. Por ejemplo, antes, eh, claro, el uso de la máquina de vapor, muy bien, Micaela, facilitar exactamente las tareas, porque antes, si yo quería comprar una camisa, ¿sí? Iba al artesano, ¿sí? Al maestro de sastre, y me hacía una camisa y me demoraba, no sé, 15 días para hacerme una camisa, y me costaba un Perú, ¿sí? Pero Para porque hacer, porque era tenía hecho todo que manualmente, tener tal cual, o la tecnología que utilizaban claro, no era, la permitían. eh, era ineficiente a la demanda que había o a la necesidad que se tenía. Entonces, eso era caro y no todos podían acceder. Por eso se ven en las películas, viste, que solo algunos tenían ropa fina y otros andaban con harapos, la posibilidad de comprar. ¿Sí? Entonces, eh, ese cambio tecnológico tremendo hizo que hubiera oferta suficiente para la demanda. Y eso también provocó que el precio de cada uno de los artículos que se fabricaban bajara, ¿sí? Para haber mucha oferta, para haber muchos productos, y la demanda necesaria, ¿sí? Logró que en ese entonces, cuando el costo de una camisa era 10 pesos, la camisa era un peso, ¿sí? Tenía mucha oferta y había mucha demanda y yo podía bajar el precio para que varios puedan acceder. Entonces eso provocó digamos, un cambio tremendo. Tremendo en la industria, para la producción, tremendo para la gente, porque también, digamos, ese tipo de tecnología hacía que se necesitaba mano de obra, ¿sí? Mucha mano de obra. La gente empezó a dejar de trabajar en el campo, de vivir en los campos, trasladarse a las ciudades, donde estaba la producción, la industria, ¿sí? Que eso trajo otras problemáticas también. Antes de esa revolución, ¿sí? También había algún tipo de concepto de organización. Digamos, cuando empezamos a hablar de organización, dijimos los seres primitivos dividían tareas. Como fue pasando el tiempo, se fue estructurando más, porque, digamos, ese tipo de estructura organizacional verticalista que se daba en un momento, el rey y sus súbditos, el faraón y sus súbditos, etcétera, en la misma iglesia, la estructura organizacional de la iglesia era verticalista, sigue siendo verticalista la iglesia católica, de los cultos cristianos, y el ejército era por definición la estructura organizacional, ¿sí?
pilar para el estudio de la educación como ciencia. Tan fantástico eran las organizaciones militares de cada uno de los países que digamos, conforme fue pasando el tiempo, de la edad antigua, media, que cuando se decidió establecer características organizacionales, ¿sí? Fundamentalmente de estructura, se pensó en la de organización. Se fue estructurando de a poco. Con la revolución industrial sucede algo magnífico, que la industria crece a niveles extraordinarios, pero la revolución industrial se da a fines del siglo XVIII, ¿sí? Que fue en 1789, 80, 89. 89 fue la revolución francesa, pero por esa 1770 y pico fue la revolución industrial. Pasó un siglo prácticamente hasta que se tomó como ciencia o como materia de estudio a la administración de las organizaciones. Antes no se lo consideraba, porque sinceramente cuando a fines del siglo XVIII Adam Smith saca su libro La riqueza de las naciones, y hablaba de la producción, pero no hablaba de las empresas, ¿sí? Hablaba de la producción, no hablaba de las industrias, hablaba de la producción general, hablaba de la economía. Y como que se consideraba la industria parte de la economía, pero en realidad era como un elemento más de la economía, y no como un objeto necesario de un área determinado. Entonces, el siglo que no se los consideraba como personas. O sea, personas, y gran parte misma, a cierta clase de personas no se lo consideraba como personas, porque o antes eran esclavos, o eran extranjeros, o eran y obligadamente al de la tierra donde vivían en la época feudal, personas que debían ser o padecer el yugo de sus maestros que les iban a enseñar una ni nada, pero y con la revolución industrial, personas que manejaban una máquina o realizaban alguna actividad.
cuando comienzan los procesos sindicales de protesta, ¿sí? Fue como un golpe grande. ¿Por qué? Porque digamos, esto empezó medianamente cerca de la mitad del siglo XIX y se empezó a manifestar fundamentalmente a fines del siglo. En esa época había un señor que se llamaba Frederick Taylor, ¿sí? Que era un ingeniero. Este ingeniero estadounidense tenía la idea de analizar las organizaciones no como parte de la economía o parte de la estructura económica, sino como una entidad en sí. Pero como una entidad o un sistema cerrado. Frederick decía, miren, esta empresa, esta industria, hacia afuera. No importa que pase afuera, vamos a analizarla. Ahora, ¿por qué quería hacer esto? Yo digo Frederick, pero es Taylor, digamos, ya con el chango. ¿Por qué quería hacer esto, Frederick Taylor? Al haber una expansión de la industria, se generó que hubiese mucha competencia. Entonces, al tener los mercados, potencialmente los mercados, hacía peligrar mis ganancias. En un momento muy grande, en otras, pero en ese siglo, desde la Revolución Industrial hasta esta época de fines del siglo XIX, era bastante complicado que no se, no había barreras de entradas en los mercados, o sea, cualquiera podía poner una empresa y así los resultados. Ahora, este chango dice, bueno, tenemos que hacer que la empresa sea eficiente. ¿Se acuerdan qué era eficiencia? ¿Alguien se acuerda qué era eficiencia? Alguien escriba así. O digas, sí, profe. Era lograr los objetivos con el menor uso de recursos. Exactamente, muy bien, Irina, muy bien, Melanie. Genial, sí. Claro, vamos a hacer que nuestra empresa sea eficiente. Muy bien, Maxi. ¿Y cómo vamos a hacer que sea eficiente? Vamos a utilizar menos recursos. ¿Y cómo vamos a hacer para determinar que usamos menos recursos? ¿Sí? Entonces, tenemos que, tenemos que determinar la cantidad de recursos que tenemos y darle el mejor uso posible. ¿Sí? Bueno, le dijo el de la empresa, por ejemplo, la materia prima no la podemos darle un mejor uso que ya tiene. ¿Sí? La maquinaria tampoco. ¿Sí? Podemos mejorar el proceso. Sí, puede ser. Podemos mejorar el proceso, analizar si realmente este es el mejor proceso, estos pasos del proceso productivo son eficientes. ¿Y qué nos queda? O sea, ¿qué más podemos mejorar? Entonces, Taylor dice, podemos mejorar a las personas.
¿Cómo mejorar a las personas? ¿Dándole conocimiento? No, tenemos que hacer que la persona trabaje el tiempo, ¿sí?, correspondiente a lo que se necesita en la empresa, ¿sí? Entonces, dice, vamos a hacer que el chango no esté al vicio. Vamos a hacer que, o sea, no tenga necesidad de hacer otra cosa que trabajar, ¿sí? Y permanentemente esté trabajando. Vamos a optimizar el tiempo del trabajador. Entonces, el empresario lo aplaudió. Muy bien, don Frederick Taylor. Muy bien, dice. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer eso? Vamos a organizar un sistema, vamos a diseñar, mejor dicho, un sistema que nos va a facilitar la visión de cada una de las etapas del proceso y cada una de las actividades en esa etapa del proceso. Vamos a hacer un gráfico de Gantt. Genial. Lo mejor que pudo suceder en el mundo de la organización de actividades o la división del trabajo fue ese gráfico de Gantt, donde en un espacio de tiempo determinado, ¿sí?, se detallaban las tareas, el tiempo que insumía, la realización de esa actividad, ¿sí? Luego la próxima actividad, en el momento del inicio y el final, y se veía realmente si eso era eficiente o no. Bien, genial, genial, dijeron todos. Muy bien, don Frederick, es un genio, ¿sí? El único problema para ese genio de don Frederick Taylor, padre de la administración científica, era que consideraba a las personas como parte, digamos, componente del proceso de producción. No las consideraba a las personas como personas en sí, sino como parte integrante del proceso de producción. Porque venía con esa escuela que había dado Smith, ¿sí?, donde los factores de producción eran la tierra, el capital y el trabajo, ¿sí? Y el trabajo era realizado por el hombre, pero no se consideraba hombre, sino se consideraba factor de la producción, o sea, trabajo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, bien, vamos bien, genial. Ahora, Sí, profe, ¿todo esto surge después de lo que es la revolución? Sí, casi un siglo después. Ah, ok. Sí, la revolución industrial fue en 1789, ponele que fue la revolución francesa, la revolución industrial. En 1880 y pico, 85, Frey haciendo sus experimentos de la administración científica. Ahora, Taylor ha hecho esto, ¿sí? Qué bueno que haya podido realizar un análisis, ¿sí?, de un industria determinada, de una empresa en particular, pero de una industria determinada, y haya podido observar que cada etapa del proceso de producción tenía diferentes actividades, que esas actividades relacionadas, digamos, y medidas, podían darnos la pauta de su eficiencia, ¿sí?, dentro del proceso de producción, la eficiencia dada dentro de cada actividad. O sea, no sé si hablamos algo de sinergia. Cuando digamos, la primera concepción de la sinergia la sinergia es que la suma de todos los elementos, de la suma de todos los elementos se obtiene un resultado superior al algebraico, digamos así, ¿sí? Como que, bueno, ya me tilde, sí, como que
como que la suma del todo es superior a la suma de cada uno de los individuos, o de cada uno de los componentes, ¿sí? Bien. Se me complica ahí, Mara, el concepto de sinergia, digamos, es como que el todo es mayor a la suma de sus elementos, como que el resultado es mayor a la suma de los elementos. Bien. Entonces, Frederick Taylor decía que nosotros en la empresa, en la industria va a ser eficiente si en cada proceso se logra una eficiencia, ¿sí? Se logra una optimización de los recursos, ¿sí? Etapas del proceso productivo. Y eso fue el puntapié inicial para la administración científica, la administración abordada desde un punto de vista científico. Y sí, es verdad, Maxi, de ahí surge la división del trabajo. En realidad ya estaba la división del trabajo, pero no se establecía formalmente la división del trabajo. Frederick Taylor determinó, digamos, que en un proceso de producción no todos pueden hacer todo, sino que cada uno tiene que hacer su parte, y solamente su parte, y nada más que su parte, porque para eso está. Ahora, cuando uno hace su parte, solamente su parte, y nada más que su parte, tiene que hacer esa parte en el mejor tiempo posible, ¿sí? Entonces, digamos, porque vos como persona, como trabajador, ¿sí? Tenés que estar, o sea, tenés que rendir lo que la empresa necesita para ser eficiente. Entonces, digamos, o te aumentaban las horas si no eras eficiente, o te mataba todo el día durante las 12 horas que trabajan y después que pasó a 8, después de todas las conquistas sociales. Pero, digamos, no eras considerado una persona, pero sí parte del proceso. Y, digamos, yo lo admiro a Taylor por lo que hizo, por la administración científica. Lo detesto a Taylor por lo que hizo con la gente, porque en realidad, si bien él no es el culpable, pero no considera a las personas que de vista de hoy, ¿no? O sea, del siglo XX, del siglo XXI. Entonces, digamos, pero en ese entonces era normal, era natural. Y bueno, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, estuvo fenomenal Taylor en ese aspecto. Las empresas que empezaron a tomar ese estudio que hizo Taylor, empezaron a ser más eficientes, pero mucho más eficientes, porque empezaron a determinar sus tareas, se hizo la división del trabajo, con los gráficos de Gantt fueron geniales, porque mejoraron muchísimo cada uno de los procesos, ¿sí? Ahora, se entendía a la administración como parte de la producción, ¿sí? Como parte de la producción. No se entendía la administración como organización, sino como producción, digamos, la organización al servicio de la producción. Digamos, lo fundamental era la producción, todo lo demás era accesorio, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Avísenme una que así, profe. No, profe, no se escucha, se corta todo. Bien, genial. Gracias, Brenda, Marci, Micaela, genial. Bien, entonces estaba basado en la producción, porque era de la industria, porque la industria lo que hace que crezcan
empresas y sea la riqueza de las naciones. Resulta que a comienzos del siglo XX, un chango que se llama Max Weber, ¿sí? Un alemán, ¿sí? Tomando en parte lo que había hecho Taylor, pero muy, digamos, pero no tomando lo orientado a la producción, sino tomando en parte el análisis de la organización, ¿sí? O sea, el determinar o el abordar a la organización como un elemento de estudio, ¿sí? Y el sistema de ese análisis le iba a dar el carácter de ciencia, ¿sí? O sea, iba a utilizar el método científico. Max Weber propuso un procedimiento centralizado en las jerarquías. Él decía, sí, está bien, o sea, tiene que haber divisiones del trabajo, pero en realidad lo que sí o sí tiene que haber era una división de jerarquía. O sea, ¿quién es jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el empleado? ¿Quién es el subjefe? ¿Sí? Bien. Pero a la vez, o sea, una división jerárquica que dividía las responsabilidades y la especialización, ¿sí? Entonces, Weber decía, bueno, vamos a abordar a la empresa según una jerarquía. Jerarquía por responsabilidad, pero también jerarquía por especialización. Habrán sentido nombrar en la industria, de aquí, por ejemplo, operador, oficial calificado, ¿sí? Esas son jerarquías de especialización de la producción, ¿sí? Lo mismo que empleado, supervisor, encargado, jefe, gerente, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo dijo? son jerarquías. Sí, ¿cómo era el tipo de jerarquía? ¿Qué tipo de jerarquía? ¿Sí? O sea, la jerarquía basada en la especialización y basada en la responsabilidad, ¿sí? Entonces, profe, decíamos, un operario, un oficial ¿sí? El tipo de jerarquía va a depender Sí. del ámbito en el que se encuentre, digamos. ¿Cómo Florencia el ámbito en que se encuentre? A ver, Claro, la clasificación sería. La clasificación de jerarquía sería. Uh-huh. Bien. O sea, porque no en todos lados hay supervisores, claro, no en todos lados hay gerentes. Claro, pero por eso, digamos, pero era como ejemplo. O sea, Weber decía que debíamos considerar un proceso centralizado según la jerarquía, ¿sí? La jerarquía, pero abordada desde el punto de vista de las responsabilidades y desde el punto de vista desde la especialización, ¿sí? Entonces, digamos, no es que se definieron taxativamente cada una de las jerarquías, sino la jerarquía estaba dada por la responsabilidad, ¿sí? O sea, se llamaba gerente al que tenía la responsabilidad de gerenciar una empresa determinada. Se llamaba supervisor